Abren su Biblia conmigo, hermanos, donde leemos la lectura en Deuteronomio, capítulo 6. Ahora vamos a leer el versículo 4, porque ya leímos el versículo 1 al 3. Ahora vamos a leer el versículo 4 hasta al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9. ¿Ya están ahí, hermanos? Vamos a leerlo audifonal, así que voy a pedirles a cada uno de ustedes de leerlo. Voy a leer el 4 y ustedes van a leer el 5. Dice la palabra de Dios así en Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ocho. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. 9 todos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios, pueden tomar su asiento. Hemos dado una pausa a nuestro tema crecimiento espiritual. La última vez que hablamos sobre el crecimiento espiritual fue desde el 4 de septiembre, si no me equivoco. Ha pasado ya 2 semanas que no hemos estudiado este tema. Estamos en nuestro punto número 1, la alimentación de la palabra de Dios, la cual, este punto 1, tiene 5 tipos de plato para alimentarnos espiritualmente. Ya hemos escuchado los primeros 3 platos, los cuales son, ¿quién se acuerda de los primeros 3 platos que ya terminamos, hermanos míos? Amén. 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 Yo creo que todos vamos a tener que sentar donde está la hermana Isabela para que así podamos aprender todos, porque ella aprendió todos los 3 platos. Y los que están dentro, ¿estamos de acuerdo con la hermana? Amén, estamos de acuerdo. De hecho, esos son los primeros 3 platos que hemos estudiado. Es primer plato, plato 1, escuchando la palabra de Dios. Plato 2, leyendo la palabra de Dios. Plato 3, estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el plato 4. Plato número 4, aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Ese es el plato 4 en nuestro punto número 1, alimentación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el plato 4, hermanos? Amén. Aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Hay un versículo muy famoso y también lo cantamos, apenas lo cantamos con el hermano, y es muy citado por todos nosotros. Es el Salmo 119, en el número 115, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos han escuchado esto? Amén. Es así. Si alguien, amados hermanos, escuchen bien esto, si alguien te dijera que esta noche habrá un apagón total en Maragua, Washington, no va a haber luz eléctrica toda la noche y quizás hasta puede ser por después de eso ya no va a haber luz, y te ofrecen 3 opciones de luz. Escuchen bien, te ofrecen 3 opciones de luz para alumbrar tu casa esta noche. Primera opción, una vela de cera que durará 3 horas. Segunda opción, una linterna de batería que durará 4 horas. Tercera opción, una lámpara de gas
que durará toda la noche, ¿cuál elegiría usted? ¿Verdad? Todos elegiríamos la opción 3. Obviamente, todos vamos a elegir esa opción. No solamente durará toda la noche, sino dará mayor claridad por doquier. Alumbrará toda la casa. Cuando estuvimos con el hermano Jim Mudge, él nos dio una reflexión sobre esto también. Parece que el hermano y yo nos comunicamos que esto es lo que voy a predicar hoy, y él predicó en nuestra devocional cuando tuvimos nuestra junta. La opción 1, escuchen bien, la opción 1 son los cristianos que tienen 1 o 2 versículos memorizados. ¿Cuál es la opción 1? Una vela de cera que durará 3 horas. Una vela de cera que durará 3 horas. La opción 1 representa los cristianos que tienen 1 o 2 versículos memorizados. La opción 2 son los cristianos que tienen más de 2 versículos memorizados. La opción 3 son los que tienen cientos y miles de versículos memorizados. ¿Ya estamos entendiendo? Si pusieras atención en el mensaje de hoy y la practicas, estarás escogiendo la opción 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, número 115. Este versículo, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera mi lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No te vayas a poner a imaginar literalmente te va a salir luz así y vas a andar no es así. Funciona como lámpara a tus pies. Esta es una lumbrera en tu camino. Funciona así cuando usted la tiene memorizada. ¿Escucharon? Memorizada. ¿Por qué? No funcionaría como lámpara ni lumbrera si no la tienes memorizada. ¿O sí? ¿Verdad que no? Como dicen los que hablan inglés, it doesn't make sense. Si nomás la cargas contigo. Y dices, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ni un versículo tiene memorizado. Entonces es pura mentira. Pero lamentablemente hay cristianos que caminan en el mundo con una vela de cera, con un simple, escuchan bien, con un simple respiro se apaga y se quedan en total oscuridad. Ese es el mayor problema en este tiempo, hermanos míos. ¿Por qué creen que hay tantos cristianos que parecen cristianos borrachos que van de izquierda a derecha en su caminar espiritual? ¿Por qué creen que hay cristianos tirados en las casas en este tiempo no van al culto? Porque no tienen memorizado la palabra de Dios. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, dice la palabra de Dios.
Y ellos ni se saben eso. Para que esto no te suceda a ti, es necesario que aprendas la palabra de Dios de memoria. No sé si todos estamos conscientes, los que estamos aquí y los que están viendo, de la realidad de la vida cristiana. Déjame decirte, amado hermano, hermana, joven, señorita, que el camino del cristiano está lleno de piedras, de espinos. La única forma de ver y esquivar estos obstáculos espirituales es teniendo la palabra de Dios en tu corazón. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Si usted no tiene ni siquiera un versículo memorizado, ¿cómo usted cree enfrentar estas dificultades? ¿Cómo? Por eso hay tantos cristianos que tambalean en su vida espiritual. El camino del cristiano en el mundo es como subir la montaña Everest. Los que no conocen la montaña Everest, es como la montaña que vemos aquí. Es alto, lleno de hielo. Cuando llegas allá arriba ya no puedes suspirar. Es como ir contra el viento. Es como un barco contra las mareas del gigantesco mar. Así es la vida cristiana. Aquí en Maragua, Washington, hace mucho, hay veces hace un viento muy fuerte. A ver, trata de enfrentar ese viento. ¿Qué hace? Te tira para atrás. Así es la vida cristiana. ¿Han visto cómo los barcos tienen que quebrantar cada ola del mar para pasar al otro lado? Así es el cristiano en esta vida. Y la única forma que usted puede ir contra el viento, contra marea, contra cualquier obstáculo para subir la montaña, necesitas memorizar esta lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. De otra manera, estás andando con una vela de cera. El camino del cristiano está lleno de pruebas y obstáculos. Este camino no es fácil de caminar. No todos quieren entrar. Jesús dijo: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. ¿Escuchan eso? ¿Van a ser muchos los que la hallan? Pocos. Si hacemos un examen ahora y nos dicen: hermano, ¿cuántos versículos conoces? Allí se va a ver si somos creyentes con un lámpara de gas o con una vela de cera. Si no tienes la palabra de Dios memorizado, eres un cristiano con una vela de cera. Tan pronto que respiras, la vas a apagar y te quedarás en total oscuridad. Todos hemos visto eso antes. Los niños ya no saben esto, pero los que han vivido en los momentos cuando se usaba velador, candil, todo eso, respiras un poquito, ya se apagó. Así es aquel cristiano que no tiene versículos memorizados. Leamos una vez más nuestro versículo de antesala, Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice así:
Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El 8, ¿qué dice? ¿Y el 9? ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? Dice este versículo. En el corazón. Estos versículos que apenas dimos lectura, amados hermanos, para los judíos, este es el texto más importante de todo el Antiguo Testamento. ¿Sabían eso? Este es el texto más importante del 1 hasta el 9 para los judíos. Ellos hasta lo escriben en su mano y lo tienen aquí en su cabeza con un palo así. La tradición judía lo tomaba a pecho este versículo. Jesús mismo lo llamó. ¿Sabes cómo lo llamó Jesús estos versículos? El primer y gran mandamiento. Mateo 22, al 26, al 36 hasta el 38. La palabra oye, la primera palabra del versículo 4 para los judíos, es una palabra de suma importancia. No simplemente oír, sino obedecer. Obedecer no simplemente implica creer en Dios, sino también preservar la creencia, la fe monoteísta del judaísmo. ¿Saben por qué, hermanos? En este tiempo hay hermanos que dejan y abandonan la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen memorizados sus versículos. Se cambian, dejan la iglesia de la sana doctrina para ir atrás de otro que no es sana doctrina. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. Obedecer, hermanos, como dije, no simplemente creer en Dios, sino también practicar y preservar su santa palabra. ¿Sabes que los demonios creen en Dios y tiemblan? Hay muchos que hoy en día creen en Dios y ni tiemblan. Así de bajo tienen a Dios. No basta creer en Dios. Se tiene que tener en el corazón su palabra. En el versículo 5 dice de esta manera: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escuchen eso, hermano. ¿Cómo debes amar a Dios? Y con todas tus fuerzas. O sea, son tres cosas: el corazón, el alma y las fuerzas. O sea, si no tienes esto aplicado en tu vida espiritual, básicamente vuelvo a decirte que eres un cristiano que anda en el mundo con una vela de cera que se puede apagar con solamente usted respira en su nariz. ¿Sabes que hay cristianos así? No les saludaste, ya no vienen el otro domingo. Mírale un poquito mal, ya no viene en otro domingo. Y hasta incluso sale el mensaje muy fuerte y dice: no, ese pastor me estaba hablando a mí, ya no voy a venir en esta iglesia. ¿Por qué?
Porque andan con una vela de cera. Con un poquito de soplar, se apaga. No tienen la palabra de Dios memorizada, posada en su corazón. Si de veras eres hijo de Dios, tienes que tomar estas palabras muy a pecho. Tienes que mostrar mucho interés y empeño como los judíos en aquel tiempo. No te estoy diciendo que tienes que tatuar la palabra de Dios en tu mano. Lo que estoy diciendo es que llega en tu corazón, que comienzas a memorizar, que comienzas a andar con la palabra de Dios. Cuando usted está piscando manzana, está usted pensando en tu versículo memorizado. Cuando usted termina el trabajo, usted está pensando en la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andas en el camino, donde quiera que estás, habla de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hablar si andas con una vela de cera? Solamente lo único que sabes, pide y se te os dará. Ese sí lo sabes, porque lo único que puedes hacer es pedir, pedir, pedir. Pero lo demás, nada. Dios, hermanos míos, quiere que nos comprometemos, quiere que estemos en su palabra. El versículo 6 nos da unos detalles maravillosos. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Dios demanda un compromiso serio, que su palabra esté sobre nuestro corazón, no en el carro toda la semana, no dentro de la mochila, sino sobre nuestro corazón. Esto implica un compromiso serio. Pero hay muchos cristianos en estos tiempos, traen su Biblia, pero solamente los días domingos. ¿Y qué pasa? Lo dejan allí adelante del carro y ya todo chicharrón su Biblia por el calor, porque ni ha echado la Biblia dentro de su casa. Tan terrible que estamos. La Biblia tiene que estar en tu corazón. Hay muchos que llegan en su casa y tienen un altar para su Biblia, lo dejan allí la Biblia y lo tapan así con un pañuelo, yo qué sé, ¿verdad? Lo tapan y lo dejan allí toda la semana, hasta cuando llega domingo y lo busca. Hay veces ya ni se acuerda dónde lo escondió. ¿Eso es tener la Biblia en su corazón? No, hermanos míos. Si alguien te pregunta, escuchen bien, si alguien te pregunta, ¿por qué crees en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y no tienes un versículo memorizado? Ya fallaste en cumplir la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Ya fallaste en cumplir la palabra de Dios. No es que el pastor no te ha enseñado los versículos. He hablado muchas veces de la Trinidad. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué versículo? El problema, dice Pablo, debiendo ser ya maestro, había siendo ya, porque son tardos para oír. Todavía son niños, dice Pablo. No lo digo yo. Escuchen, hermanos, ¿por qué digo que usted ya falló? Si alguien le pregunta, ¿por qué crees en la Trinidad? Y usted no tiene un versículo que dar, ya fallaste. Es como decir, ya mejor llévame contigo, le dices. Es todo. Porque escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque escrito está en Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, es primero, y escucha lo que dice, y estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Escuchen eso. Tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande de la razón de la esperanza que hay en ti, en mí, en todos. Pero si no tienes un versículo memorizado, ¿qué vas a presentar? ¿Cómo te vas a defender? ¿Qué vas a decir? Déjame llamar a mi pastor. Porque eso muchos hacen. Dicen, no, ahorita te traigo mi pastor, dicen los testigos de Jehová, cuando ya se va uno encima de ellos. Hay veces nosotros caemos en ese error. Déjame llamar a mi pastor, él va a venir a pelear contigo, dice. Cuando usted debe estar peleando ahí, con reverencia y mansedumbre. Aquí dice, hermano, aquí por eso creo. Pero si eres un cristiano que anda con una, ¿qué? Lámpara de cera, dijo el hermano. ¿Ustedes qué dicen? Vela de cera. ¿Qué tal si eres así? ¿Cómo te vas a defender? Si no puedes demostrar con la Biblia lo que crees, tu creencia es vana, es basura, porque hay hombres en nuestro tiempo que se creen el sábelo todo, pero no tienen ni un versículo memorizado, ni doctrina memorizado. Carga la Biblia para apantallar nomás, si es que tiene Biblia, porque hay muchos que no tienen ni Biblia. Para concluir con nuestro plato 4. ¿Cuál es nuestro plato 4, hermanos? Aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Ese es nuestro plato 4. Déjame darles 5 beneficios de aprender de memoria la palabra de Dios. 5 beneficios que es para el corazón. No es para mí. Es para ti. 5 beneficios. 1, memorizar la palabra de Dios nos provee una fuente de poder espiritual para resistir al enemigo. ¿Sabían eso? Así que, escuchen bien, te da poder espiritual. Así que no vayas a cantar ese himno. Queremos, ¿cómo va ese? Queremos más poder, 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 ¿verdad? No se va a bajar del cielo, viene ese poder. Tienes que memorizar, aquí está el poder de Dios. Escuche lo que dice Salmo 119, 11. Para no pecar, dice así: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Escuchen eso. Para no pecar contra ti, he guardado tus dichos. ¿En dónde? En el corazón, hermanos. No en la mochila, no en el carro. Hasta hay unos que se les olvida la Biblia acá. No, hermanos. De corazón. Efesios 6, 17. También nos sirve para resistir al diablo. ¿Sabían eso? Hay muchos de nosotros pedimos en oración: Señor, ayúdame para resistir al diablo. No, la palabra de Dios dice, para poder resistir al diablo, dice en Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Escuchan eso? Entonces la palabra de Dios, primer beneficio, nos da poder espiritual. Nos da poder espiritual. 2, memorizar la palabra de Dios nos fortalece la fe. ¿Sabían eso? Nos aumenta más la fe. Nos fortalece, es como un abono a la fe.
la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. Usted quiere decir, auméntame más la fe, Señor, y usted no tiene palabra de Dios memorizado. ¿Cómo se va a aumentar tu fe, hombre? No se va a venir del cielo y dice, aquí está tu fe, y ¡boom! ¿No? Es mentira del diablo eso que ora para que Dios te da fe. ¿Cómo? Si ni memorizas la palabra de Dios, no va a ocurrir. I'm sorry for you, dice el gringo. Sorry, brother Frank. No se va a poder pasar, hermanos míos. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Constantemente repetición nos ayuda a recordar las promesas en tiempos de necesidad. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En pastos delicados me pastoreará. ¿Por qué? Porque aquí está nuestro alimento. Aquí está, hermanos míos. Número 3. Memorizar la palabra de Dios nos equipa para evangelización y la consejería. ¿Sabían eso? Cuando un hombre, hermano, está preparado con la palabra de Dios de memoria, de corazón, no necesita la Biblia. Pero parece metralleta, dicen en Guatemala. Pau, 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 sale versículos y versículos de su boca. Como dijo el gran predicador Charles Spurgeon, para ser un maestro eficaz, debe ser un teólogo sano, es decir, bíblico. No un loco que quiere convertir a la gente con su experiencia y no tiene Biblia, sino debe ser un hombre con la palabra de Dios posada en su corazón. Mi profesor de seminario, Pedro Stuck, nos dijo a todos un día, hasta que las palabras están guardadas en el corazón, si no están en el corazón, no están disponibles para salir de la boca. ¿Escuchan eso? Así que si no tienes versículos memorizados, ni te atreves a aconsejar a nadie. Si no tienes versículos memorizados, ni te atreves a ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque te puedes convertir a esa. En vez que conviertes a esa persona en el evangelio, tú te vas a convertir a lo que practica esa persona. Porque hay hombres en estos tiempos, solo juegan el papel de consejeros y no conocen lo que enseñan o lo que hablan. Pablo dijo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido, no lo que no has aprendido. Pablo lo está diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez se aprende las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:14 al 15. Número 4. Voy a tomar más tiempo. Es que tomé 2 semanas de vacación. Mejor voy a predicar 1 hora. Memorizar la palabra de Dios. Número 4. Memorizar la palabra de Dios nos provee dirección en momentos de crisis y de decisiones. ¿Sabían eso? Si usted tiene memorizado la palabra de Dios y usted está en crisis, fácil que se va a salir de eso. Pero si usted no tiene memorizado la palabra de Dios y usted entra en un crisis, ¿qué versículo te vas a acordar? Nada. Salmo 119, versículo 24.
Pues tus testimonios, dice David, son mis delicias y mis consejeros. Escuchen eso. ¿Quién va a ser tu consejero en momentos de difíciles cuando tienes que hacer una decisión de suma importancia? A los jóvenes, cuando usted va a tratar de encontrar una novia, ¿quién va a ser su consejero? ¿El amigo? No, la palabra de Dios. Cuando usted va a ir a comprar una casa, cuando usted va a ir a comprar un carro, cuando usted va a ir a buscar un trabajo, ¿quién va a ser su consejero? La Biblia. Todo está en la Biblia. Ah, hermano, ¿a poco está en la Biblia cuando tengo que ir a comprar un carro? Claro. Todo está en la Biblia. La Biblia dice, medite bien antes de hacer las cosas. Si es que tienes dinero, hazlo, dice la Biblia, ¿o no? Amén. ¿Quién te va a aconsejar? La Biblia. Porque a veces los amigos dicen, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar un nuevo carro. Y el amigo dice, sí, yo te ayudo. Y él no sabe que usted no tiene dinero. La Biblia es su mejor consejero. 5. Beneficios. 5. El último. Memorizar la palabra de Dios nos facilita la meditación en cualquier momento del día. ¿Sabían eso? Oh, eso sí, hermano. Salmo 119, 97. Oh, cuánto yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Escuchen eso. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando usted quiere meditar algo, ¿qué quiere meditar? En la palabra de Dios. Pero hay veces nosotros lo que queremos meditar durante el día es problemas, es dinero, es basura lo que queremos meditar. Pero ¿qué dice David? Oh, cuando amo tu ley. En ella medito todos los días. Amén. Debemos meditar la palabra de Dios todos los días. Yo sé, hermanos, que ustedes ya están cansados, pero quiero concluir con este el plato número 4 en esta hora. Y para poder entrar en el plato 5 entre 2 semanas o 3 semanas, no sabemos, ¿verdad? Tenemos muchos planes con el Consejo Local. Concluyamos entonces con nuestro plato número 4. Aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Muchos dicen, yo no puedo. ¿Cuántos dicen, ya no puedo? Muchos, ¿verdad? Yo no puedo. Mi cabeza, hay uno que dice, mi cabeza es hueca, dice. Es decir, es vacío. No queda nada en mi cabeza, dicen muchos. Yo no puedo. Pero piensen en esto. Como cristianos, como hijos de Dios, como salvos, redimidos. ¿Quieres andar en tu vida cristiana con una vela de cera que se puede apagar en cualquier momento? ¿O prefieres una lámpara que alumbra todo tu ser? ¿Cuál prefieres, hermano? Piénsalo, no me lo contestes. Si usted no comienza a memorizar la palabra de Dios en este momento, en este día, entonces usted está escogiendo una vela de cera que cualquier momento, y tenlo por seguro, cualquier momento se va a apagar. Y no vaya a culpar el consejo local, no vaya a culpar el anciano, no vaya a culpar el predicador. Si usted tambalea en su vida espiritual, no vaya a decir, es que nunca me visitan. No vaya a decir eso. Usted es culpable delante de Dios. Porque predicado hoy está allá. El que tambalea en su vida espiritual es porque no memoriza la palabra de Dios. Aquí el culpable no es la palabra de Dios, no es la iglesia, es uno mismo. Piénsalo. Quiero leer
para terminar esto, en Mateo 4, 1, 11. Un gran ejemplo. Abren conmigo su Biblia. Mateo 4, 1 al 11. No me puedo ir a la casa si no termino este bosquejo. 1 al 11. Si lo encuentren, hermanos, digan un amén para leerlo todo. Este es un gran ejemplo que Jesucristo dejó para la iglesia, para todos los que escuchan su palabra. Este es un gran ejemplo en momentos de pruebas, en momentos de batallas, en momentos de tentación, en momentos tan difíciles en la vida, cuando ya es momento de tirar la toalla. Fíjate qué dijo Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Léenlo conmigo, hermanos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo él? Quedamos allí. ¿Qué dijo Jesucristo? Escrito está. Él lo tenía de memoria, de corazón. No dijo, déjame buscar en la Biblia qué dice. Escrito está que no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dijo que ya está escrito. Y es cierto, cuando analizamos todo esto, se encuentra lo que él dijo en Deuteronomio 8:3. ¿Saben qué dice en Deuteronomio 8:3? Escúchenlo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Jesucristo citó a Deuteronomio 8:3. ¿Y cuál está en Mateo? Hay que tener la palabra de Dios en el corazón cuando te encuentras en problemas como esto. Y usted va a decir, escrito está que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué les cuento esto? Hubo un momento en mi vida cuando yo tenía los 13 o 14 años. Me quería suicidar. Me quería ir en un puente muy alto y tirarme para matar. ¿Y sabes qué se me ocurrió? La palabra de Dios. Me acordé que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. O sea, si me mato yo, no voy a entrar en el cielo. Entonces no me maté. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Usted tiene que memorizar esto. Escrito está. Cualquier problema que se viene enfrente de usted y usted anda con una lámpara que durará, usted va a decir, escrito está que no debo tocar la cerveza, porque ningún borracho, ningún idólatra, ningún fornicario, ningún adulterio, ninguno que haga mal entrará en el reino de los cielos. Escrito está. Es tan fácil. Usted dice, wow, es cierto, Señor, no lo voy a hacer. ¿Dónde quedamos, hermano? En el 5. ¿Qué dice en el 5? Entonces el diablo el 7. Ahora déjame decirte una cosa. Tu enemigo, mi enemigo, él va a usar
la palabra de Dios contra ti. ¿Qué dijo él a Jesús? Escrito está también, dice, que sus ángeles mandará para que no tropieces, para que no te caes. El diablo, tu enemigo, mi enemigo, va a usar la Biblia contra ti también. Ahora tienes que defenderte con la palabra de Dios. Fíjate qué dijo Jesucristo en el 7. ¿Qué dijo él? Ahí está la palabra. Escrito está también. O sea, lo que dice sí está escrito. También está escrito en la palabra de Dios que no podemos tentar a Dios. ¿Y dónde citó Dios? Deuteronomio 6:16. ¿Qué dice en Deuteronomio 16? Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios. Así dice en Deuteronomio. O sea, tener memorizado la palabra de Dios te va a ayudar a confrontar las doctrinas falsas. Porque lo que presentó el enemigo a Dios en este momento es doctrina falsa. Suena muy bien, porque fíjate qué dijo el Satanás en el 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice el diablo. También el diablo conoce la palabra de Dios y él va a usar contra ti. Ya casi termino, hermanos. 1 hora exactamente, ya casi. ¿Dónde quedamos? En el 8. En el 8. ¿Qué dice? Léenlo allí, hermanos. ¿Y el 10? Amén. Jesucristo usó la palabra de Dios de memoria. Va usted dice, es que Él es Dios, por eso lo sabe todo. No. Él dice, siendo Dios, se despojó de ser Dios. O sea, Él no usó ningún poder celestial, sino era hueso y carne y hombre, igual que todos nosotros. Él tuvo que aprender esto de memoria. No porque era Jesús y sabía la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, jóvenes, señoritas, niños, adultos, todos, creyentes y no creyentes, acepta a Jesucristo, memoriza la palabra de Dios para que usted tenga una vida llena de alegría, llena de victoria, llena de paz con la palabra de Dios. Pero tienes que memorizarla. No la uses como almohada porque no va a entrar en tu cerebro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted enfrenta al enemigo con la palabra de Dios? Hermano presidente, léelo en voz alta el versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron los ángeles y le sirvieron. Amén, gracias hermano. Enfréntale al diablo con la palabra de Dios memorizado. La palabra de Dios dice, el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. No porque era Dios, no porque era Jesús, sino porque enfrentó al diablo con la santa palabra de Dios, que es poder. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Donde quiera que usted va, tenga la palabra de Dios posada en su corazón y verás, hermano mío, no es mentira, es verdad. La palabra de Dios te va a sacar adelante. Tenla en tu corazón, memorícela. Palabra viva. Ella cambia el corazón, circuncida el corazón, te alimenta espiritualmente. Plato número 4. Memorice la palabra de Dios. Amén. Oramos.